Preocupados, dos hechos nos están capturando la atención. Lo sucedido anoche en Santa Cruz y el fuego que hasta ayer teníamos el informe a través de Fides de que estaba cerquísima a ingresar al Parque Noel Kempf Mercado. Muy preocupados. Enseguida tendremos algo sobre lo segundo. Por favor, quiero darle la bienvenida esta mañana a Pablo Solón de la Fundación Solón. Pablo, un gusto tenerte con nosotros. Buen día, bienvenido a Fides. Un gusto, John, de poder estar aquí contigo. A ver, tú recibes información de Santa Cruz de lo sucedido anoche. ¿Qué te han dicho? Alimentarnos un poquito con esta información que traes, por favor. Bueno, lo que tenemos en Santa Cruz es, yo diría que hay tres grupos o tres sectores, ¿no? Por un lado, están los ambientalistas y la población indignada por lo que está pasando con los incendios, por este ecocidio que se está produciendo de millones de animales que están siendo incinerados, ¿no? Por otro lado, tenemos un sector de colonos que son partidarios del MAS, que están marchando desde Cotoca hacia la ciudad de Santa Cruz y que lo que quieren es que no haya la pausa ecológica, es decir, que se proceda, se continúe con las dotaciones de tierra en estas regiones, tema con el cual el grueso de la población y todo medioambientalista dice no se puede hacer porque si hacemos eso, entonces vamos a terminar de liquidar la chiquitanía. Y lo que tenemos ayer es la emergencia de un tercer grupo, que para mí es de ultraderecha, es un grupo de las juventudes cruceñistas que sale a aprovechar esa indignación que hay por las quemas, por los incendios, para utilizarlo con un fin, por un lado, político, electoral contra el MAS, pero por otro lado va a desencadenar también un odio racista que lo habíamos visto en el 2006 y que no lo queremos volver a ver. Sí, y sabes que ayer, antes de ayer, en este comité que logró reunir los representantes cívicos en Santa Cruz, hubieron ya algunas voces, ¿no? Federalismo, ¿no? No, estas tierras son para nosotros, los cambas, decían. Claro, dijimos aquí, una cosa es que sean las resoluciones, menos mal que no son, pero ya había gente gritando en ese sentido ahí, lo que nos llamó poderosamente la atención. ¿Esta es la gente ultraderecha a la cual te refieres tú? Claro, hay un sector que quiere hacer una confrontación entre Cambas y Collas por lo que ha pasado. Evidentemente el sector de los colonos tiene una parte de responsabilidad en las dotaciones, por las dotaciones y los asentamientos ilegales que se han dado. Pero el problema es mucho más complejo, porque esas tierras se están deforestando para la ganadería que se quiere ampliar para exportar carne a la China. Claro. Se están deforestando tierras para mayor producción de soya para los biocombustibles, mayor tierra para caña de azúcar para los biocombustibles. Si queremos revertir esto, hay que aquí hacer un alto en la exportación de la carne a la China, hacer un estudio de impacto ambiental de lo que va a traer, hay que revertir la ley del etanol y del biodiesel. Te veo seguro, Pablo, cuando tú hablas de las causales de este incendio. Sí. En Santa Cruz dicen, son los responsables quienes vinieron del occidente, a quienes se les dio tierras de manera irregular, quienes se asentaron y prendieron el fuego, y como no sabían la técnica, esto se incendió, por ejemplo. Mira, son dos versiones que hasta el momento van circulando. Bueno, pero la verdad son los datos, es decir, ¿por qué se producen incendios? No solo este año, el año pasado, el anteaño pasado. Los incendios han venido creciendo. El año 2012 teníamos 120.000 hectáreas de bosques deforestados. El 2016, 300.000 hectáreas de bosques deforestados. Y ahora, de bosques deforestados, vamos a estar arriba del 500.000. De tierra quemada, más de 2 millones, pero de bosque, 500.000. Estudios de la FAO, de diferentes investigadores. ¿Cuál es la causa principal de la deforestación en el caso de Bolivia? La ganadería. 40% de esta deforestación se produce para pastizales para la ganadería. Informe de la FAO. 27% agricultura comercial.
pequeños agricultores, ¿no? Dice la FAO, 5%. ¿Puedo agarrarte así Sí, para sí. que lo mostremos un poquito a la cámara? Entonces, con eso no quiero disculpar en absoluto lo que hacen los colonos, ¿no? Pero tenemos que ver la figura más grande. Aquí lo que está en tela de juicio es un modelo extractivista del agronegocio cruceño, porque aquí se deforesta para exportar soya. ¿Cuánto nos trae la soya al país? $1.000 millones en divisas. ¿Cuánto se ha perdido solo en el valor de los árboles quemados en la Chiquitanía según la Fundación para Conservar el Bosque Chiquitano? $1.140 millones solo en el valor de la madera. No estamos contando la vida animal, ni las plantas, ni la biodiversidad. Entonces, es un pésimo negocio en la soya. Aquí tenemos que poner en el banquillo del acusado al agronegocio y no desviar la atención hacia el colono, que tiene su parte de responsabilidad, totalmente. Pero veamos cómo está distribuida la tierra en Santa Cruz. La gran tierra, la concentración de la tierra, se da en manos de un pequeño sector. Datos del Censo Agropecuario del 2013. Que son empresarios. Son empresarios, son medianos propietarios. El 20% de las propiedades, ¿no? El 20% tienen el 93% de la tierra. El 20% de los propietarios tienen el 93% de la tierra. ¡Wow! Este no es un dato de la Fundación Solón, ese es el Censo Agropecuario. Entonces, sí, está muy mal que se produzcan chaqueos por parte de colonos. Tenemos que hacer una política que no incentive eso, pero veamos el problema de fondo, las causas realmente de fondo. Están aquí, en este sector, que además en su mayoría son brasileros, rusos, menonitas, ¿no? Porque los grandes propietarios no son bolivianos. El control del negocio de la carne, de la soya, está en gran medida controlado por estos sectores. Sabes, nosotros en el análisis de esta semana, Pablo, llegamos a la conclusión a que si no hubiera sido por este incendio, no nos hubiéramos enterado que entre el gobierno y los empresarios había una especie de acuerdo para deforestar 1 millón de hectáreas anuales. No sé si eso es correcto. Bueno, en verdad ya estas publicaciones, esta que te muestro, por ejemplo, es de hace 1 año y medio atrás. O sea, ya se sabía desde el 2014 que esto se venía. Nosotros en esta publicación alertamos de que esto va a pasar, ¿no? Y decimos, ¿por qué va a pasar? Porque se ha aprobado la ley del etanol el año pasado. ¿Un incendio o qué va a pasar? ¿Un incendio? Si tú dices, un incendio va a pasar, obvio. Porque si tú dices, vamos a necesitar 450.000 hectáreas más para biocombustibles, estás alentando el incendio. Si tú dices, vamos a exportar carne a la China, y esto significa millones de hectáreas más que se destinan para pastizales para el ganado, estás alentando el incendio. Si tú apruebas leyes como la ley 1171 que se ha aprobado este año, si no me equivoco en el mes de abril, donde dice que si tú quemas ilegalmente 1 hectárea, tu multa, ¿no?, lo que vas a pagar es algo así como 40 bolivianos. Por hectárea. Por hectárea. Y le llaman a esa ley de uso, ¿no?, racional de las quemas controladas. Esa es una ley de incentivo, porque 40 bolivianos de multa por una quema ilegal, claro, es un llamado a queme. Es un llamado a que pago 40 y quemo una más, claro. Quemo una más. Sí. Y un empresario, ¿cuánto quema? ¿Cuánto paga? 200 bolivianos, es la multa máxima. Pero además, en esa misma ley, vemos algo que ha ocurrido en leyes anteriores, y es el famoso perdonazo. Espera, Pablo, para ahí un segundito, que tengo información nueva, fresca, del Parque Neuquén Mercado. Vamos a la cortina de noticias, por favor. 11 en punto, Esfides. Ahora Noticias, AM. Unas fotografías, por favor, de la casi entrada al Parque Neuquén Mercado, y estas fotografías nos llaman poderosamente la atención.
Estas fotos hablan del lugar donde ayer fue motivo de preocupación. Mira las llamas al fondo. Se anunciaba que las llamas estaban a punto de entrar a este parque tan importante en el país. Roxana Duchen es una de las voluntarias y activistas que está en el lugar. Roxana, muy buenos días. ¿Qué última información has tenido sobre las llamas queriendo entrar a Noel Kempff? Por favor, en lo posible que nos puedas tú dar alguna información. Me dicen que esperen un segundito para el contacto con Roxana, por favor. Sin embargo, miren, estamos hablando de algunos kilómetros, 15 kilómetros alrededor del Parque Noel Kempff Mercado. Entonces, ayer, a través de Fides, comenzó a pedirse prácticamente auxilio, ¿no? Porque lo que se necesitaban ahí no eran bomberos ni más voluntarios para apagar el incendio. Lo que se necesitaba era maquinaria pesada hasta ayer en la noche que pueda cavar zanjas. Incluso sacando los árboles, ya no importa, caben tremendas zanjas. ¿Para qué? Para que el fuego no pase, no contagie a la otra vegetación que está cerca al Parque Noel Kempff. Roxana Duchen, estamos ahora en contacto contigo, 11:01, por favor. ¿Qué novedades hay de esta preocupación nuestra del fuego en el Parque Kempff Mercado? Adelante, por favor. ¿Cómo está? Buen día a todos. Gracias por la entrevista. Nosotros nos encontramos muy preocupados porque estamos a la espera de la actualización de la situación. Hasta donde teníamos claras las cosas, el fuego estaba a unos aproximadamente 15 kilómetros del parque, avanzando a 1,5 kilómetros cada 12 horas aproximadamente. En este momento la situación es muy complicada, bueno, hasta donde teníamos entendido, ya que se tenía que hacer una zanja de vida, que se llama, es como una zanja de protección alrededor para que no pueda pasar el fuego de aproximadamente 50 kilómetros. Entonces estábamos hablando de un tamaño bastante grande para los 50 voluntarios que tenemos en este momento en San José de Campamento que entra al parque. Bien, la maquinaria pesada está yendo al lugar, llegó al lugar. Roxana, ¿qué información tienes? Todavía no ha llegado, pasa que en teoría está en tránsito, pero necesitamos más. Hemos podido conseguir una. Necesitamos más, necesitamos cuadratracks, necesitamos combustible para que las personas, los voluntarios, los guardaparques se puedan movilizar, ya que solamente había a disposición una pequeña camionetita, que no es lo que se necesita operativamente en este momento. Necesitamos más apoyo, necesitamos víveres también, porque se está acabando la comida de los voluntarios que están ahí, pilas, necesitamos oxígeno, necesitamos un montón de cosas, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Roxana. 50 voluntarios en el lugar, esperemos que la maquinaria llegue al mediodía, estaremos en un nuevo contacto para ver en qué está esto, por favor. Ojalá tengamos la ayuda que se está buscando, pero hace una semana atrás, el 6, para ser exactos, teníamos el reporte de que junto a guardaparques de Noel Kempff se hizo una revisión, Pablo, se hizo una revisión de todo el Parque Noel Kempff. Y uno de los responsables, guardaparques del lugar, habla y dice, estoy alertando que ya hay, no dijo asentamientos, una especie de terreno listo para la quema. Vamos a ver esto, por favor, un segundo nada más para completar esta información del Parque Kempff Mercado. Escuchemos. Bueno, nos encontramos justamente aquí en las reservas del Parque Nacional Noel Kempff Mercado, en el área de Toledo. No hemos hecho una inspección a pedido de todas las autoridades, digamos, de Colorado, de que había una información de que había quema en esta zona. Y nos hemos desplazado de allá un grupo de voluntarios desde San Ignacio para cerciorarnos bien si es que hay fuego en el lugar. Porque nos preocupa, porque prácticamente está dentro del parque, y ahorita nos encontramos dentro del parque, y prácticamente donde estamos aquí a unos 50 metros es el otro lado ya que colinda al parque. Y lo que no hemos encontrado sí en el camino, no hemos encontrado fuegos. Lo que hemos encontrado sí son desmontes, que ya están preparados para prender el fuego. Y no sé estos desmontes si están autorizados, ¿no? Porque es un desmonte que ya hemos andado también en el lugar donde han cuadriculado el área prácticamente para hacer asentamiento. Y en estas zonas pues ya es el perímetro 14 o 16 donde son prohibidos los asentamientos, que ya prácticamente son reservas del Parque Nacional Noel Kempff Mercado. Eso lo hacemos conocer a toda la sociedad civil, a las instituciones civiles, el comité cívico desde acá, que nos encontramos aquí en el área donde
donde teníamos que venir, que es Toledo. Y lo que hacemos conocer es el desmonte que se encuentra atrás, de aquí a prácticamente a unos 3 kilómetros. Que eso... ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal esto? Esta ampliación de la frontera agrícola, ampliar las tierras para que se cultiven, ¿entró a los parques y reservas? ¿Eso estamos concretando con esta clase de testimonios? Hay un dato del satélite de la NASA VIRS que dice que 20% de las alertas de incendios que ellos reciben en el satélite se dan en áreas protegidas de Bolivia. Ay, ay, ay. Y 10% en bosques que no han sido aún tocados por la actividad humana. Entonces, estamos entrando, estos fuegos ya están entrando dentro de las áreas protegidas. Ese es un hecho, está verificado, comprobado en Bolivia y a nivel internacional. No es que el fuego entre en las áreas protegidas, sino que ya se está haciendo el trabajo de desmontar para intentar habilitar tierras dentro de los parques. Eso también ocurre, ¿no? Lo hemos visto en el caso del Timnis, lo vemos en otros lugares, pero el primer proceso para entrar al parque es quemarlo. Quemar. Porque una vez que uno lo quema, entonces poco a poco viene el asentamiento. Que no son que las llamas hayan entrado, sino que se quemó, se chaqueó. Muchas veces se empieza a quemar en los bordes del parque, pero eso debería estar prohibido, porque si uno quema en el borde de un parque, la posibilidad de que esa llama o esas chispas lleguen al parque y se queme el parque es muy grave. Pero, es decir, aquí lo que tiene que cambiar es la política del gobierno. Sí, sí. O sea, Álvaro García Linera no puede decir, no vamos a ser bomberos, ¿no? Para ir a guardaparques, para defender los bosques para los gringos. Por favor, ese es un aliciente a quemar. Claro. Todo boliviano debe convertirse en un guardaparque. Y no hay nada más importante que preservar la vida de esos animales que han sido quemados, la vida de esos árboles que han crecido a lo largo de cientos de años. Todos tenemos que ser guardaparques. Álvaro García Linera está loco, es un pirómano. Lo que dice está fuera de lugar, más cuando estamos enfrentando el cambio climático. Hoy leía un artículo muy interesante. ¿Qué tiene que ver la deforestación de la Amazonía con este huracán que ha azotado a las Bahamas? Es el huracán Dorian, devastado. Y decían, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque los huracanes se vuelven más fuertes por el cambio climático, pero también porque al haber menos bosques, se captura menos humedad en los árboles y por lo tanto hay más humedad en la atmósfera. Y esto hace que los huracanes sean muchísimo más salvajes como el que hemos visto. Un huracán que ha alcanzado 300 kilómetros por hora de velocidad. Sí. O sea, ¿alguna vez te ha chocado un auto a 50 kilómetros? Claro, es terrible. Fuerte. Pero a 300... ¿Te imaginas? Sí. He visto campañas por las Bahamas que ya están comenzando para ayudar a la gente allá, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo aquí nos afecta a nosotros los bolivianos, va a tener repercusiones aquí, está afectando a nivel planetario, a nivel mundial, va a haber una movilización mundial, la más grande en la historia, empieza el próximo viernes. La movilización mundial por el clima. ¿La lideran quiénes? Los jóvenes, los estudiantes, los colegiales. Personas que como Greta Thunberg dicen, ustedes, refiriéndose a nosotros los adultos, dicen que lo que más quieren en la vida son a sus hijos y sin embargo están dejando que su casa se queme delante de sus narices. Entonces, por eso los jóvenes a nivel mundial y también aquí en Bolivia van a salir a protestar, a movilizarse durante esta semana. Aquí se está preparando para el próximo viernes a estas horas, una sentada enfrente del Parlamento, una sentada a la salida de los colegios, de todos los estudiantes colegiales, es un llamado a los profesores, es un llamado a los directores. Es tiempo de que hagamos algo, porque tú y yo hemos visto la selva,
hemos visto una naturaleza. ¿Nuestros nietos la van a ver al ritmo que vamos? No. Tenemos que hacer algo. Voy a quedarme ahí con tenemos que hacer algo. Después de que el fuego pase, tendremos que tomar decisiones. Una decisión lógica será quizás restablecer lo que se ha quemado en la Amazonía. Pero también uno se pone a pensar y dice, ¿cómo la podemos aprovechar más allá de desmontarla para un fin simplemente plantar soya o algunos otros alimentos, desaprovechando el semejante potencial de este lugar? La pregunta que hicimos esta semana a todos nuestros invitados fue, ¿qué hacemos con la Amazonía? Pablo, ¿qué hacemos con la Amazonía? Bueno, planes de reforestación, ¿no?, a nivel masivo de plantaciones no nos darían un bosque chiquitano nuevamente. Hay que ser claros. Lamentablemente el incendio de esta magnitud, 500.000 hectáreas, no se lo resuelve con plantaciones. Primero, además, un dato, el costo. ¿Cuánto cuesta plantar una hectárea? Aproximadamente $1.000 en plantines. ¿Pero 500.000 hectáreas o 2 millones de hectáreas? O sea, son 2 millones de hectáreas quemadas, pero en esas hectáreas hay pastizales, pajonales, arbustos. Bosque, ¿no?, más o menos se calcula 500.000, probablemente más, a esta altura. Reforestar eso, estamos hablando de 500, 600 millones de dólares solo en plantines, no se va a dar. ¿Cuánto reforesta el gobierno? Aquí tenemos los datos del gobierno oficialmente. Campaña, va el ministro a poner su arbolito, el presidente. En un año, máximo, 15.000 hectáreas. Y por año deforestamos ¿cuánto? 300.000 el 2016, ahora el doble. Entonces, reforestar es engañarnos a nosotros, decir que con esta vía vamos a resolver lo que hacemos. Lo que tenemos que hacer es evitar quemar. Y tenemos que tener una política que tome en cuenta cómo ayudamos a la recuperación del bosque en sí mismo. Porque si uno hace plantaciones en la Chiquitanía, la destroza. Claro. Entonces, es muy grave. Hay quienes afirman que no se va a recuperar lo que se ha perdido, que ni siquiera en 200 años se recupera, porque además viene el cambio climático. Las condiciones del clima del planeta van a cambiar. Esto va a alterar, se recuperará, pero el mismo bosque chiquitano con las mismas características. O sea, no, es muy grave por eso lo que se ha permitido y se sabía que iba a ocurrir en Bolivia. Pablo, muchísimas gracias por estos datos que nos traes, esta sapiencia con la cual abonas a este tema. Queremos que todo esto ya pase, ya pare, ¿no? Veo un capítulo bastante negro después de esto, es decir, apagar el incendio, esto se va a convertir en político, se va a convertir en económico, se va a convertir en efectos para el país, se va a convertir en efectos internacionales. Estamos todavía ante otra clase de incendio que nos espera después de esto. Ojalá aprendamos de esta tragedia, porque si no se va a volver a repetir el próximo agosto del próximo año. Te lo firmo. Si aprendemos, vamos a adoptar medidas. Hay que derogar varias leyes. Hay que poner sanciones durísimas a las quemas. Tenemos que desincentivar el uso del fuego. Hay países en los cuales no puedes ni ir a fumar un cigarrillo sin ir preso a la cárcel si fumas ese cigarrillo en un bosque. Porque fumar un cigarrillo en un bosque es un peligro. Entonces, tenemos que ir a una Bolivia sin fuego. Tenemos que parar estas leyes del etanol, la exportación de la carne a la China. Ahora, yo lamentablemente creo que si no hay presión de la sociedad civil, los políticos y el gobierno va a pasar la emergencia y van a volver a hacer lo de costumbre. He revisado los programas de los partidos y ninguno dice, aquí tenemos que cambiar el modelo agroexportador del Oriente porque está generando una gran destrucción de la naturaleza. No lo dicen. Si no hay presión de la sociedad civil, de jóvenes, de adultos, que
salimos a presionar para que haya un cambio, no va a pasar nada. Por eso es muy importante nuestra participación en esta movilización mundial por el clima de la próxima semana. Sin esta presión no va a haber cambio en los políticos y en los gobiernos. Gracias, Pablo Soba. Muchas gracias por estar aquí en Fides esta mañana.